Siempre es grato y bueno estar aquí con ustedes, así que les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y saludo también a nombre del reverendo Benjamín Galarce, superintendente de la Iglesia Evangélica Wesleyana de Puerto Rico. Quiero reconocer, no vaya a ser que se me vaya a olvidar a mi esposita que me acompaña. Le voy a pedir que ella se ponga en pie y le salude. Este año cumplimos 39 años de casados, 2 hijos, 5 nietos, y pues a ella le ha dado duro esa situación, ¿verdad? Pues ella quería ser una abuela alcahueta, una abuela presente en la vida de los hijos, y ser significativa para la vida de sus, presente en la vida de los nietos, es significativa para la vida de esos nietos y nietas. Así que ore por nosotros, ¿ok? Abrazo fraternal a todos los que conozco y a los que no conozco. Hace muchos años que tenemos una relación fraternal de amistad. La primera vez que yo vine aquí a la Cruzada Evangélica Misionera, se estaba utilizando una estructura de madera que estaba como que por allá, ¿verdad? Un poquito más adelante, allá. Así que imagínense, si ha llovido de allá para acá, ha pasado muchos años, ¿ok? Así que no me atrevo a decir nombres de algunos porque se me quedan otros y entonces hay problema. Pero qué bueno estar con ustedes en esta mañana. El Señor es bueno con nosotros. Pido por favor encarecidamente que nos mantenga en sus oraciones. Pido también que en el nombre del Señor ore por la comunidad escolar de la Academia Wesleyana de Puerto Rico, cerquita de aquí, ahí en Camino Alejandrino. Necesitamos pues el respaldo y la oración de todos y cada uno de ustedes. Agradezco a la iglesia, agradezco a reverendo Víctor Colón por la invitación a nombre de la iglesia. Difícil decirle que no al hermano Víctor después de tantos años de relación de amistad, ¿verdad? Así que nada, yo espero y yo confío en el nombre del Señor que hay una palabra de parte de Dios para la vida de ustedes. Al meditar, ¿qué texto de la Escritura podría utilizar? Medité y dije, estamos cerca de la conmemoración de Semana Santa. Estamos cerquitita de Semana Santa, si no me equivoco, comienza el domingo próximo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues qué mejor que utilizar algún texto de la Escritura que esté cercano a los eventos, ¿no? Que esté cercano quizás a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Así que comencé a buscar por aquí, por allá, miré y dije, caramba, yo creo que en el nombre del Señor, y es el texto de la Escritura que comparto en esta mañana con ustedes. Les invito a que busquen en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, los versos del 1 al 9, un pasaje bien conocido que lleva por título en la Reina Valera, la transfiguración de Jesús. Así que Evangelio según Mateo, capítulo 17, los versos del 1 al 9. Si las piernas le sostienen y desea ponerse en pie, pues magnífico. Este es un pasaje conocido y aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, con algunas variantes. Decidí utilizar el Evangelio de Mateo. Dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió
Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Oramos. Dios bueno, Dios fiel, te adoramos, te alabamos. Reconocemos en esta hora tu grandeza, tu poder y tu gloria. Reconocemos en esta hora nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestra necesidad de ti. Reconocemos en esta hora tu presencia en medio de nosotros. Santo tú eres, Señor, digno de gloria, honra y alabanza. Y en esta hora pedimos que bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, amiga aquí presente. Que en el nombre de Jesucristo tu mano se extienda poderosa para libertar, para salvar, para sanar, para santificar, afirmar, consolar, para bendecir a tu iglesia, bendecir a tu pueblo. Suple tú, oh Dios, en la vida de cada uno de nosotros, conforme a tu poder, conforme a tu grandeza. Padre amado, gracias por la administración de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, a través de la escuela bíblica, de la clase, a través de la adoración, de la alabanza, de los cánticos, los testimonios. Señor amado, y queremos que ahora a través de la predicación tú continúes hablando y ministrando a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano y hermana. Qué bueno que Sandra Matos está allí al ladito de mi esposita. Yo creo que 39 años, ¿verdad, Sandra? Aproximadamente, más o menos. Pero qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Van a perdonar, parece que tengo un poquito de alergia, pero nada, ahí vamos, con la ayuda del Señor. Decíamos que este relato de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo es un relato que es bien conocido. Quizás por eso pasamos de alto un sinnúmero de cosas que este relato nos puede ofrecer a nosotros acerca de quién es el Señor Jesucristo, de la persona y obra de nuestro Señor. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, nos hablan acerca de este evento de la transfiguración con algunas pequeñas variantes. Y eso no es malo, al contrario. Si yo le pidiera a todos ustedes que salieran al portón y estuvieran allí por media hora y que anotaran todo lo que ustedes vieran, escucharan durante esa media hora y que luego rindieran un informe de lo que vieron y de lo que escucharon, y de momento yo me tropiezo con que todos están diciendo exactamente lo mismo, yo diría, me rascaría la cabeza y diría, algo raro está ocurriendo aquí, ¿verdad? Porque yo esperaría que muchos de ustedes dijeran algunas cosas diferentes, cosas que quizás otro no vio, otro no escuchó. Así que damos gracias al Señor por el testimonio de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas acerca de esta experiencia de la transfiguración. ¿Por qué Juan no lo incluyó en su evangelio? Bueno, porque Juan tenía otros propósitos de parte del Señor para con nosotros. Si vemos el relato, así a grandes rasgos podríamos resumir el relato en términos de unas cosas clave. Número 1, Jesús sube a un monte con 3 de sus discípulos. 2, Jesús se transforma, se transfigura, su apariencia, su rostro, sus vestidos. Marcos de hecho dice que ningún lavador hubiera podido hacer tan blancos aquellos vestidos. Tercero, Jesús interactúa con 2 personajes del Antiguo Testamento que son identificados como Moisés y Elías. Cuarto, una nube luminosa cubre el monte y a los discípulos. Se escucha una voz que es la voz de Dios que habla desde la nube. De momento todo vuelve a la normalidad.
¿Qué nos quiere comunicar los evangelios? ¿Qué significa para nosotros este evento? ¿Qué es lo que la Escritura nos está tratando de transmitir? Yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta en Mateo capítulo 17 y que vaya conmigo a través de esos 9 versos que hemos leído. En términos del contexto bíblico, tenemos que recordar que poco antes, de hecho, el pasaje comienza diciendo 6 días después. Y la pregunta es, ¿después de qué? Pues cuando vemos un poquito hacia atrás nos damos cuenta que antes de este evento de la transfiguración ocurrieron 2 cosas importantes e interesantes. Número 1, ocurre aquella confesión de Pedro. Cuando Jesús en Cesarea de Filipo le pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, por ahí unos dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó de los muertos, que tú eres Jeremías y que tú eres uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, eres bienaventurado, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que como decía recientemente, mire, ahí Pedro se ganó una A con estrellita. Recuerda esa experiencia, los que tienen cierta edad saben que antes, ¿verdad? No sé si ahora, pero en mis tiempos, cuando uno hacía un trabajo bien chévere, la maestra, el maestro le ponía una A con estrellita. Bien, así que ahí Pedro se ganó la A con estrellita. Pero inmediatamente, poquitito después, el Señor ocurre una segunda cosa bien importante. Y es el primer anuncio de nuestro Señor Jesucristo acerca de su pasión, muerte y resurrección. Y aquello, mi amado hermano y hermana, le rompió las neuronas cerebrales a los discípulos. Sobre todo al apóstol Pedro, que había sacado A con estrellita. Pero entonces dice el relato bíblico que Pedro tomó al Señor aparte, ¿no? Y dice que reprendió al Señor, que lo jamaqueó, que le dice, Señor, que eso no te acontezca. Como que ese cuadro de un Cristo sufriente, de un Cristo que es crucificado, no cuadraba con aquella visión que tenían los israelitas de un Cristo, de un Mesías político que habría de librar al pueblo de sus enemigos. Y como que eso no cuadraba una cosa con la otra, no pegaba ni con cola ni con pega. Mi amado hermano y hermana, y el Señor tiene que reprender a Pedro y decirle, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Hay una traducción que dice, tus sentimientos no son los sentimientos de Dios. Así que esos 2 eventos, la confesión de Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y luego el anuncio de nuestro Señor Jesucristo sobre su pasión, muerte y resurrección, es el contexto bíblico en el que se desarrolla entonces el relato de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto de la Escritura que Jesús lleva a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a un monte alto y que los lleva, dice Lucas, para orar. Lucas añade ese detalle, Lucas 9:28, dice que los lleva para orar y se transfiguró delante de ellos. Fíjese que esta experiencia de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo ocurre dentro del contexto de la oración. Ocurre dentro del contexto de un encuentro íntimo con el Padre, de Jesús con el Padre. Ocurre dentro de ese contexto de una relación estrecha, cercana, íntima de parte de nuestro Señor Jesucristo con Dios Padre.
Y también, mi amado hermano y hermana, para usted y para mí es importante que también nosotros oremos, que también nosotros intimemos con Dios, que también nosotros nos acerquemos a Dios, que haya un encuentro personal, íntimo, cercano de usted y yo con nuestro Señor, con nuestro Dios. Nuestras vidas no van a cambiar, no van a ser transformadas si no hay intimidad entre usted y Dios. Mi amado hermano y hermana, debemos de tener el olor fragante de la santidad de Dios en nuestras vidas. Recuerdo un hermano y amigo en Cristo que cuando participaba de unas reuniones evitaba sentarse cerca de una persona que utilizaba mucho perfume. Porque el problema era que si se sentaba cerca, aquel olor como que se le impregnaba en la ropa a él. Y cuando él llegaba a la casa, no era que la esposita le peleara porque olía a perfume de mujer bonita, como decía un anuncio hace un montón de años atrás. Era que la esposa tenía unos problemas severos de alergia y si él se le acercaba a la esposa después de aquella reunión, ya usted sabe lo que iba a ocurrir, ¿no? La esposa de él iba a tener serios problemas de una reacción alérgica. Así que aún sentándose lejos, este hermano llegaba a la casa, no saludaba a la esposa, iba al baño, se quitaba la ropa, la echaba en el hamper, se cambiaba y entonces se acercaba y besaba y abrazaba a su esposita. Pero usted y yo tenemos que tener intimidad con Dios. Usted y yo tenemos que encontrarnos con el Señor de cerquitita y que se nos pegue todo lo bueno de nuestro Dios. Se nos pegue la santidad del Señor en nuestras vidas. Dice la Escritura que nosotros debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y virtudes es aquellos, los aretes, o sea, lo que hace bonito a Dios. Cuando usted y yo intimamos con Dios, estamos cerquitita de Dios, nuestras vidas son cambiadas y transformadas. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo nos revela, nos confirma la identidad y la misión de quién es Jesús. Nos dice quién es Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Nos dice en primer lugar que Él es el Cristo, el Mesías, pero no es el Mesías político, es un Mesías sufriente. Recordamos la profecía del profeta Isaías, capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curado. Dele un aplauso al Señor, aleluya. El Señor se lo merece. Gloria a Dios. La transfiguración nos está diciendo que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Cuando vemos este relato de la transfiguración, se nos parece en muchos detalles a la experiencia de Moisés en el monte Sinaí, cuando el Señor le da las tablas de los mandamientos. Moisés está en un monte alto, Moisés escucha la voz de Dios, Moisés hay una nube que le cubre. Cuando dice la Escritura, de hecho, en el libro de Éxodo, que cuando Moisés bajaba de hablar con Dios, su rostro brillaba. Y que entonces para que el pueblo de Israel no pusiera su mirada en aquello que habría de perecer, dice la Escritura que Moisés se ponía un velo para que la gente no estuviera embelesada mirando. Mira cómo le brilla. ¡Wow! ¿No? Pero cuando Moisés subía para hablar con Dios, se quitaba el velo, porque ante el Señor todo está descubierto. Tenemos que acercarnos al Señor a cara descubierta. Bendito sea nuestro Dios. Así que Moisés fue el mediador de ese primer pacto, de la ley. Bien, pero él mismo le dice al pueblo: profeta como yo les va a levantar al Señor. A él escuchen, a él oíd.
Así que Jesús en este relato de la transfiguración se nos presenta como el mediador de un nuevo pacto superior al primero, como diría el escritor de Hebreos. Mi amado hermano y hermana, ya no es asunto de que una vez al año el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo y rociara sangre, derramara sangre, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Mi amado hermano y hermana, dice la Escritura en Hebreos que ahora Jesucristo ha entrado una sola vez y para siempre, no con sangre ajena, sino con la sangre de Él, derramada en la cruz del Calvario. Así que la transfiguración nos confirma que nuestro Señor Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto superior al primero. De hecho, dice el Evangelio de Juan que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. El relato de la transfiguración nos identifica, nos confirma, nos dice a nosotros que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Verbo encarnado, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Juan capítulo 1, verso 14 nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Esto es Dios Padre testificando de quién es Jesús, dando testimonio de quién es Jesús. Es el Cristo, es el mediador de un nuevo pacto, es su Hijo unigénito. Usted y yo somos hijos de Dios por adopción, ¿sí? Usted y yo, dice la Escritura en la epístola de Pablo a los Romanos, que hemos sido adoptados, ¿no? El espíritu de adopción, por lo cual nosotros clamamos a Dios, Abba Padre, querido papá, querido papito. Pero Jesús es el unigénito del Padre. La transfiguración de Jesús anticipa la resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Y anticipa también su retorno en gloria. Primero, mi amado hermano y hermana, viene la cruz. Primero viene la humillación. Luego viene la exaltación y la glorificación de nuestro Señor. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Ese es mi pasaje de la Escritura favorito. Yo no sé si usted tiene un pasaje favorito. Hay un montón de textos de la Escritura hermosos, pero ese es mi preferido. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Permita que yo lo parafrasee, más o menos lo diga conforme a mi mejor recuerdo. Dice algo así como, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su forma de Dios y tomó forma de hombre. Y como hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó, Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Denle un aplauso a Dios, aleluya. Él se lo merece, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Gloria al Señor. Él es el Señor. Él es el Kyrios. Él es el que merece gloria, honra, obediencia, respeto, adoración, alabanza. No era el César, no era el emperador del Imperio Romano. Es Jesús, aleluya. Qué bueno es el Señor. Y esa transfiguración de nuestro Señor está anticipando esa gloria de Jesucristo. Bien, esa resurrección del Señor. El apóstol Pedro, más adelante, en una de sus cartas, va a escribir acerca de esa experiencia de la transfiguración y enmarca esa experiencia de la transfiguración dentro de la promesa
de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para Pedro, aquella gloria que vio manifestarse en la persona del Señor Jesucristo, anticipaba ese regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos anticipa a nosotros, a ti, a mí, a todos y a cada uno de nosotros, que también para nosotros hay una promesa de cambio, de transformación, de que nosotros también seremos semejantes a Él, de que tendremos un cuerpo de gloria como el de Cristo. Dice la Escritura en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Quien cambia y transforma tu vida y mi vida es el Señor. Tú y yo no podemos por nuestro propio esfuerzo. No es esfuerzo humano, es un milagro de Dios en nuestras vidas. Es la gracia de Dios obrando en tu vida y en mi vida. Recuerda aquel corito viejo que decía: ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Y ven, conviértete a Él. Conviértete a Él. Conviértete a Él y salvo serás. Conviértete a Él. Conviértete a Él. Conviértete a Él y salvo será. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso al Señor. A mí no, al Señor, al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo prefiero que mi esposa cante. Yo predico y ella canta. Ella canta bien y yo predico regular. Este relato de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo es definitivamente lindo, hermoso. Nos dice muchas cosas acerca de quién es el Señor y de su identidad, ¿no? Como hemos dicho desde el principio, es el Cristo, el Mesías. Pero es el Cristo, el Mesías sufriente, prometido por los profetas. Por eso aparecen Moisés y Elías, porque la ley y los profetas anunciaron a Cristo. Recuerda aquel pasaje del Evangelio de los dos discípulos camino a Emaús. Cristo ha resucitado, pero todavía los discípulos no lo saben. Las mujeres han ido para decirles: llegamos a la tumba y estaba vacía y nos encontramos con unos ángeles que dijeron que Él está vivo, que resucitó. Pero no le creyeron. No les creyeron. Dijeron: estas mujeres nuestras son malos testigos, ¿no? Para los judíos, en términos generales, recuerde, la ley decía que por boca de 2 o 3 testigos se dilucidaba cualquier asunto. Pero si los testigos eran mujeres, tenían que ser más de 2 o 3, porque en la mentalidad judía masculina, las mujeres eran testigos flojos. Sin embargo, al Señor se les ocurrió que fueran las primeras testigos de su resurrección. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, ¿verdad? El Señor dignificó a la mujer. Bendito sea nuestro Dios. Así que en medio de toda esa experiencia, ¿verdad? Aquel evento, aquella visión, lo que haya sido, como que nos resulta difícil ver todo eso, nos está recordando que la ley y los profetas testificaron de Jesucristo. Y en aquel evento de Jesús caminando resucitado con aquellos 2 discípulos camino a Emaús, que no se dan cuenta que es el Señor el que va con ellos. ¿Qué es lo que están hablando ustedes? Y ellos: pero chico, tú eres el único forastero aquí que no sabe lo que ha ocurrido en estos días acá en Jerusalén. Cuéntenme. Pues mira, pasó esto, aquello, etcétera. Y unas mujeres de nuestro grupo regresaron diciendo esto. Y el Señor los reprende. Algunos dirían, les da un chiquimangue. Los reprende y le dice:
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era menester que sucedieran todas estas cosas. Y dice que Jesús comenzó desde Moisés y siguiéndolos por los profetas, le testificaba todo lo que la Escritura decía acerca de él. Por eso Moisés aparece en esa visión, Moisés y Elías representando la ley y los profetas. ¿Cómo concluye el relato de la transfiguración? En los versos siguientes, los versos 6 y 9. En el verso 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. En el relato de Moisés en el monte, Moisés en un momento dado se postra delante del Señor. Yo no sé si fue que aquellos fue que se escocotaron del miedo que les dio toda aquella experiencia, que no entendían, bien, que no podían comprender a plenitud, lo entendieron después que el Señor resucitó. O si fue una postración en términos de adoración. Usted sabe que postrarse significa yo me arrodillo y yo inclino mi mente, mi frente, mi cabeza hasta que mi frente toca el piso. O sencillamente tirarme boca abajo. Bien, así que los discípulos, los 3 apóstoles, se postran. Dice, y tuvieron gran temor. Mi amado hermano y hermana, toda experiencia espiritual que sea genuina, que sea real y verdadera, tiene que llevarnos a nosotros a postrarnos delante del Señor. Tiene que llevarnos a nosotros a adorar al Señor. Tiene que llevarnos a nosotros a reconocer que Él es el grande, que nosotros somos chiquititos, que somos minúsculos, que somos, mire ahí, una puntita, que nosotros somos finitos y Él es infinito, que nosotros somos pequeños pero Él es grandote, que nosotros somos débiles y frágiles pero Él es todopoderoso, que nosotros somos pecadores pero Él es santo, santo, santo. Toda experiencia espiritual real y verdadera tiene que llevarnos a nosotros a reconocer quién es el Señor. Tiene que llevarnos a nosotros a adorarle, a glorificarle, a honrarle. Pero ojo, tenga cuidado, no vaya a pensar que su experiencia y mi experiencia, por más majestuosa que sea, puede sustituir la palabra escrita, la palabra de Dios. No piense que por más grande que sea esa experiencia, puede sustituir lo que dice la Escritura. Le dije que el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, los versos 16 al 19, hace alusión a la experiencia de este evento de la transfiguración. Pero el verso que sigue dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana resplandezca en sus corazones. No puede haber una experiencia a mí que me aleje de la palabra del Señor. No puede haber una experiencia por más majestuosa que sea, por más espiritual que sea, por más grande que sea, que me aleje a mí de la palabra del Señor, de la Escritura, de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que recuerde, la palabra como norma objetiva de su fe y conducta. La palabra como fundamento de su vida y de mi vida. El que oye mis palabras y las hace es semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, vino el viento, vino el río. Dieron contra aquella casa y aquella casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Bendito sea el Señor. Y por último, toda experiencia espiritual verdadera nos debe llevar a nosotros a descender del monte con Jesús y meternos entre la gente. Recuerda, ¿verdad? A mitad de camino de esa experiencia gloriosa, las palabras del apóstol Pedro. Uno de los evangelios dice que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. ¿Ok? Y dice, ¡ay, Señor, qué chévere está esto!
Qué bueno, qué lindo, qué glorioso. Vamos a quedarnos aquí, 3 enramadas, olvídate, una para Moisés, otra para Elías, otra para ti. Nosotros, olvídate, debajo del arbolito. Estoy parafraseando el texto, ¿ok? Olvídate de nosotros, cogemos sleeping bag y nos vamos por ahí al ladito de algún árbol. ¿Eh? Pero el texto de la Escritura nos dice ahí en Mateo 17, el verso 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No se quedaron en el monte, tuvieron que bajar, ¿bien? Tuvieron que bajar y tuvieron que meterse entre la gente y vivir entre la gente y vivir con el pueblo. Así que toda experiencia espiritual verdadera nos debe de llevar a nosotros a descender de ese monte glorioso, de esa experiencia gloriosa y meternos a nosotros a vivir entre la gente como si estuviéramos todavía en el monte con Jesús. Nos debe llevar a nosotros a ser luces encendidas en medio de una generación maligna y perversa. Hay un cántico, y con esto termino. No lo voy a cantar, está más difícil para mí cantarlo. Pero dice, enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Amén. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Para el Señor, sí, duro, porque es para el Señor, aleluya. Gloria a Dios, qué bueno. Pero recuerde que usted y yo sencilla y llanamente somos instrumentos en las manos del Señor. Que el que tiene el poder y la gracia para cambiar y transformar no somos nosotros, es el Señor. Imagínese usted si el bisturí cobrara vida y pudiera hablar y entonces comenzara a decir qué tremenda operación hice yo en el día de hoy, ¿verdad? Como que usted le diría al bisturí, chico, pero si no fuiste tú, fue el médico cirujano que te usó como instrumento. Así que eso ocurre cuando usted y yo nos ponemos en las manos del Señor. Recordamos las palabras que el Señor le dijo a los discípulos. Mateo capítulo 5, al principio del Sermón del Monte. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Fíjese que no dijo ustedes son la sal del cielo. No les dijo ustedes son la luz del más allá. No, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Son como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Damos gloria, damos honra, damos alabanza, adoración al Señor. Cuando la próxima semana comencemos la celebración de Semana Santa, que no sea sencilla y llanamente una repetición más, que sea un tiempo de encuentro suyo y mío con el Cristo de la gloria, con el Cristo resucitado, que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas conforme a la imagen de nuestro Señor, y que Dios te use a ti, Dios me use a mí, porque nuestro Puerto Rico necesita una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo, que sea luz de este mundo y que sea sal de la tierra. Te invito para que oremos. Vamos a orar.
Y le voy a pedir a mi hermano, pastor, que pases por aquí, por favor, para que tú nos dirijas en esta oración y presente su vida al Señor, ahí donde usted se encuentra. Si quiere pasar aquí al altar, puede hacerlo en confianza, puede hacerlo allá, puede hacerlo acá, pero hablemos con Dios en estos momentos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Como dijo el pastor, si alguno quiere pasar al altar, si alguna visita o algún hermano quiere en esta mañana recibir al Señor como su Salvador, puede pasar por acá porque quisiéramos orar por usted. Oramos. Padre, te adoramos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a nuestro camino. Hemos recibido, Señor, una palabra para nosotros acercarnos más a ti, para nosotros buscar la intimidad, como en todo momento, Señor, tú nos hablas, Señor, que nos acerquemos, que oremos, que escudriñemos la palabra, Señor, que busquemos tener tiempo contigo en intimidad. Y recibimos esta palabra, Señor, confiados en que hoy puede haber una experiencia nueva para nosotros. En que hoy, Señor, es una nueva oportunidad para nosotros y nuestra familia, Señor. Gracias, gracias por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por lo que tú has prometido, Señor. Gracias, Señor, porque es una experiencia de gloria. Aleluya. Es una experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido contigo, Señor Jesús. En este momento, Señor, también te damos gracias porque tú nos has escogido y nos has llamado. Y como decía nuestro pastor Benz, nos ha tocado a nosotros ser luz, ser nosotros testigos del poder de Dios, y nos ha tocado a nosotros y a nosotras hacer tu voluntad. Oramos por cada hermano que está aquí presente y su familia. Señor, aprovechamos para presentar hermanos que nos han llamado, aleluya, a través de los medios, y los presentamos por su nombre. Oramos por Frances Guzmán, por salud. Oramos por el hermano Justo Morales, por sanidad. Y en este momento, todos nosotros oramos por nuestro hermano Ismaelito, conocido por todos nosotros, siervo tuyo, hermano, Señor, que sirve en el sonido para nosotros. Nos llega noticia de que está en sala de emergencia en el auxilio mutuo en este momento. Aleluya. Clamamos a ti, Señor. Aleluya. Presentando, Señor, a Ismaelito en este momento. Es tuyo. Tú le has hecho promesas, Señor. Él tiene una palabra, Señor, tuya y su familia, Señor, que sabemos que se va a cumplir, Padre amado. Oh Dios, tu mano poderosa, aleluya. Tu palabra, Señor, tu palabra en ese lugar donde está él, esa sala de emergencia en el auxilio. Tu palabra, Señor, que dice que en la cruz del Calvario tú llevaste todas nuestras enfermedades y que por tu llaga nosotros fuimos sanados, Señor. Creemos tu palabra, Señor. Confiamos en esa promesa, Señor. Conforme a tu voluntad, aleluya. Conforme a tu palabra, Señor. Tu misericordia, aleluya. Lo alcanza, Señor, a él, a Justo y a la hermana Frances, Señor. Oh Dios, gracias, gracias. Porque podemos tener paz y saber que tú estás con él, Señor. Y estás con ellos, Señor. Oh Señor, y oramos también por el pastor Benz, su señora esposa, Señor, su hija, su hijo y sus nietos, Señor. Y te damos gracias
porque lo traíste aquí, Señor, con una palabra que nos ha edificado, Señor, que ha aumentado nuestra fe, Señor, y que nos invita a que nos acerquemos más a ti, Jesús, que tengamos una relación de intimidad contigo, Señor. Y en este tiempo, Señor, por gracia que entramos en esta próxima semana, Señor, como nos ministraba Él, Señor, que la recibamos, Señor, como una nueva oportunidad, nuevas experiencias, Señor, aleluya, de gloria para nosotros hoy. Y cada día humillarnos ante ti, postrarnos a tus pies, Señor, aleluya. Y con Jesús, junto con nuestro Señor, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, ir, Señor, a todo lugar donde están nuestras comunidades, Señor, y donde está la distinta gente que necesita salvación y libertad. Ayúdanos, Señor, a nosotros a hacer tu voluntad y a cumplir tu mandato. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, pastor.